Bien, vamos a comenzar entonces la teleconferencia del día de hoy. Les damos la bienvenida a todas y todos los que nos están acompañando en esta nueva sesión de este ciclo de teleconferencias que ya es tercera semana que lo estamos realizando, este ciclo que hemos denominado Acciones Comunitarias para la Salud Mental en Contexto de Pandemia, y que está siendo organizado por la Comisión de Fortalecimiento Comunitario de la Mesa Técnica de Salud Mental en la Gestión del Riesgo de Desastre del Ministerio de Salud, y en donde estamos entonces relevando y compartiendo con todos ustedes muy buenas prácticas y buenas iniciativas que se han estado ejecutando en contextos de pandemia, donde la comunidad entonces tiene un rol protagónico, y donde también entonces es que estamos también relevando nuestro modelo comunitario, ¿cierto?, de atención, y con un foco entonces a que las comunidades puedan empoderarse, puedan también adquirir mayores herramientas y sobre todo también poder fortalecerlas para poder enfrentar de mejor manera esto que estamos viviendo, ¿no? Mi nombre es Belén Vargas, formo parte de la comisión profesional del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, y me acompaña Vania Jutonich de la División de Atención Primaria, y en conjunto vamos a estar acompañándoles el día de hoy, donde vamos a tener dos excelentes presentaciones, una del norte, desde la región de Atacama, de la ciudad de Calera, con la cual vamos a partir, y a continuación vamos entonces a conocer también la experiencia desde la Araucanía, desde la ciudad de Angol. Así que, Vania, ¿cómo estás? Para, ¿cierto?, comenzar ahí nuestra teleconferencia del día de hoy. Muy bien, Belén, gracias. Bueno, como ya señaló Belén, mi nombre es Vania Jutronich, profesional del Departamento de Gestión de los Cuidados de la División de Atención Primaria, y tengo el honorísimo honor, valga la redundancia, de presentar la experiencia de la secundaria del CEFAM escolar, específicamente del SECOF Porfiria Lavín de Caldera, que va a estar a cargo de la presentación de Octavio González, psicólogo y coordinador del SECOF. Así que, Octavio, bienvenido. Muchas gracias también por participar y estar esta tarde compartiendo la experiencia con nosotros. Octavio, tu micrófono, para poder escucharte. Sí, Ahí sigue ahí. estoy, Ahí ahí sí. 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 Vania, Belén, gracias, bienvenidos. Nada, feliz de estar con ustedes compartiendo esta oportunidad como SECOF. SECOF, territorialmente somos el único SECOF de la región de Atacama. Primero valdrá la pena mencionarlo. Somos, por así decirlo, los regalones del servicio de salud en Atacama en ese sentido, aun cuando supervisan muchísimo, y es una supervisión mucho más exhaustiva y detallada que hacia el CESFAM. Nuestro CESFAM es el Rosario Corbalán, queda distante un par de kilómetros, 1,5 kilómetros, 1 kilómetro por lo menos de distancia de nosotros. Nosotros territorialmente estamos ubicados en una zona, un sector más vulnerable, mucho más complejo, de harta complicación con situaciones de droga, adicciones. Tenemos en las últimas semanas ya lamentablemente 2 suicidios, 2 intentos más. En fin, son temáticas que nos tocan y de la cual siempre estamos constantemente intentando generar alguna acción al respecto. Y bueno, dentro de esas acciones es lo que finalmente ocurre. Tengo que compartir pantalla, ¿no? Aquí es donde yo comparto pantalla. Voy a compartir pantalla. A ver, una maravilla esto. Ya, bueno, se nos metió Antonio Machado, se nos metió por ahí, ustedes lo pueden ver, a propósito de este camino que implica aprender de lo comunitario en general,
del conflicto social, en particular del noviembre, octubre del año pasado, en donde todo de algún modo se ve nuestras acciones en general implicaban mucho taller, dentro del SECOF, fuera del SECOF, en instituciones escolares. Entonces, de algún modo, esto se ve mediado, se ve muy intervenido, muy interferido, y tenemos que echar a andar un poco la imaginación. Por eso es que decimos que de algún modo se hace camino al andar. Eh, Respecto de las necesidades, estamos hablando, perdón, de un programa radial que tiene este nombre, comunitariamente hablando de salud. Ya vamos a hablar del por qué llegamos a ese concepto, a ese nombre, que finalmente es el que nos pareció más pertinente. Aparecieron muchas lluvias de ideas, pero nos quedamos con este nombre largo, como yo digo, así como casi como un título de la canción de Florcita Motuda, así. Siempre lo digo coloquialmente, porque de algún modo es tremendamente largo, pero es finalmente lo que más nos hace sentido. Respecto de las necesidades que detectamos, implicaron que necesitábamos contar con un mayor alcance y tener un mejor manejo en la educación y en la información de nuestros usuarios. O sea, necesitábamos llegar más allá. Antes de la pandemia, antes del conflicto social de octubre y luego muchísimo más, muchísimo más. Porque el tema de la participación de los ciudadanos y ciudadanas en este país ya viene siendo mediado desde hace décadas, digamos. O sea, cuesta mucho que la gente participe en los talleres, cuesta mucho que estén presentes, y hay una desmovilización que se arrastra desde ya, diría yo, décadas. Entonces, ese ya era un fenómeno importante y ya lo veníamos pensando. Reforzar la participación de los profesionales de nuestra comuna en actividades vinculadas a la salud. Claro, a nosotros se nos pone en malla de carrera el tema comunitario como algo importante en algún minuto, digamos, pero no todos los profesionales entienden lo que es, qué es lo comunitario, y no todos tienen el gusto y el amor y el sentido que puede darle este trabajo al trabajo de salud. Por tanto, ha sido un fenómeno de, como decimos más adelante, y como decía Freire, de concienciación paulatina, y muy de a poco, muy de a poco. Necesitábamos también compensar y reforzar el contacto con los usuarios de un modo distinto. Aquí la flexibilidad, la creatividad son conceptos súper potentes que nosotros siempre tenemos que tener a la mano. Y claramente necesitábamos aumentar el trabajo con la red intersectorial. Nuestro trabajo como SECOF implica un diagnóstico participativo que debemos realizar una vez al año, y desde ese diagnóstico se desprenden tareas. El último que hicimos, que valió por 2 años, que fue el 2019, lo hicimos demasiado exhaustivo, nos fuimos mucho al detalle y quedamos con algunas brechas incluso. El trabajo posterior de la radio finalmente nos ha ido sirviendo hasta eso, hasta para resolver algunos temas que quedaron trabados ahí con esas tareas, con ese propio diagnóstico de SECOF. ¿Cómo llegamos a esta idea? Bueno, habían participación previa de distintos profesionales de SECOF en radios locales, en varias radios locales que hay acá, en esta hermosa ciudad de Caldera, hermosa, muy hermosa. Invitados todos, por favor, algún día en los que no conocen, porque es maravillosa, más de 100 playas, ni les cuento la belleza que hay acá. Bueno, participación previa de entrevistas de todos los profesionales en estas radios de acá locales. Y ya había un buen vínculo con una radio comunitaria, la única radio comunitaria acá, la radio Amanecer, donde hay algunas personas del Consejo de Desarrollo de la Salud, que también forman parte del directorio de esa radio. Entonces, había una disposición, pero faltaba la motivación de los equipos. Y también en mi caso, yo tenía la experiencia ya de haber trabajado, montado un programa de radio en el hospital de Diego de Almagro, con otra radio allá. Por tanto, ya había vencido los miedos, las fantasías y las resistencias de todo aquello que todo eso implicaba,
con anterioridad y había sido grabado como una buena experiencia. Entonces la conclusión era que era posible instalar un programa de radio que fuera comandado por SECOF y desde SECOF. Como nuestro nombre lo indica, comunitario, con formato comunitario, de modo comunitario y con un perfil absolutamente comunitario. Claramente lo que nos encuadra y resguarda está dado por la atención integral en salud familiar, por ese modelo. Modelo que siempre yo digo, de algún modo, siempre como a veces también los equipos no van cambiando, van rotando, hay gente nueva, qué sé yo, siempre es necesario refrescar y capacitar a los equipos en el modelo de salud familiar. Han pasado, ¿quién soy yo para poder venir a evaluar eso? Pero siempre es necesario refrescar y evaluar y hacer que esto de algún modo decante en los equipos. No es fácil, no ha sido una tarea fácil y no lo es todavía, menos en este contexto actual. Pero es un referente y un paraguas súper importante que nos convoca. Obviamente énfasis en la promoción y en la prevención. Hay una encargada de promoción de CESFAM que de algún modo también nos alienta y nos apoya con algunos recursillos que pasan de la mano, que resuelven un tema de menor, digamos, de un apoyo menor de dinero, que es ¿cómo se llama? Yo diría que un apoyo a la radio nada más, muy pequeño, claramente de prevención, porque estamos todo el rato con los distintos agentes que van siendo entrevistados, mencionando lo que es la prevención desde distintos lugares. Y claramente hay un trabajo priorizado hacia lo comunitario y priorizado hacia el trabajo de redes. Nosotros, como parte del trabajo de SECOF también, debemos tener reuniones comunitarias, tanto con nuestras juntas de vecinos, con nuestros actores, agentes comunitarios locales y territoriales, como también con la red. Y esas a veces eran reuniones masivas, importantes, de más de 15 personas, en donde mes a mes nos juntábamos. Eso ha resultado claramente disminuido en un minuto y vuelto a potenciar de modos frescos y novedosos hoy día. La experiencia como tal es lo siguiente. Diseñamos una estructura básica para la cual creímos necesario que era pertinente conocer el lenguaje radial. ¿Cómo se hace esto? No éramos expertos, no había ningún experto, y necesitábamos, definimos una idea de conversatorio, conversaciones de 15 a 20 minutos, con entrevistados, con música, con pausas, con tiempos, y con los comerciales de la radio, que son inminentes, digamos. Y un programa de 1 hora y media, que no es poco, es bastante. No lo hemos querido reducir a 1 hora porque consideramos que es un espacio ganado en el dial, digamos. El nombre, como ya dije, fue consensuado por el equipo y refleja también la intención de nuestro quehacer cotidiano, que es hablar desde lo comunitario. La definición del equipo que está como encargado de este tema de la radio, bueno, ahí estoy yo como locutor, una cosa rara, extraña, pero que se puede uno convertir en locutor también, es muy raro, pero se puede hacer. Y en nuestro caso también sumamos a un agente comunitario, que es Nelson Urquiza, para quien le mando un abrazo gigante. Nelson Urquiza es un amigo, un cercano, un agente comunitario, es un artista local, es alguien muy conocido, muy valorado y muy querido en la zona, y además él mueve las perillas. Y lo gracioso de esto es que, digo gracioso porque también le agregamos un tono de humor, un tono de relajo, dialogamos, interactuamos, tanto él en las perillas, por llamarle así, y yo, y vamos conversando de cómo estamos, de cómo vemos las cosas. Eso le agrega una frescura para quien escucha el programa, cuidando de que esto sea lo más dinámico y entretenido posible, que siempre es fácil aburrir, sobre todo para los psicólogos, creo yo. Es muy fácil terminar aburriendo y hablando en complicado, así que
hablar en simple no es fácil, no es una forma fácil. Por eso dice conversaciones breves y relajadas también. Y luego una preparación continua de las entrevistas con los profesionales y los actores locales comunitarios y la red intersectorial. Hago énfasis en esto de la red porque por aquí han pasado también todo lo que tiene que ver con CEPIF, PRM, PPF, toda la red de intersector nuestra con la que estamos constantemente conectados, la OPD, por supuesto, en fin, distintos actores, el Centro Integral de la Mujer, etcétera. Toda la gente ha pasado por nuestra radio de uno u otro modo, en un principio del 2019 presencialmente y este año telefónicamente. Eso. Respecto de los logros, diríamos que hay claramente una visualización del trabajo que realizamos diariamente con la comunidad. Tanto yo diría que aquí hay dos cosas curiosas, porque por un lado, hasta la alcaldesa se ha enterado del programa. Nosotros tenemos una alcaldesa que se entera de todo, está enterada de todo, y que resuelve y que hace cosas, digamos, y además es una persona que proviene del mundo de la salud, por tanto estas cosas le interesan. Entonces, ha validado de algún modo este espacio también. Y luego, bueno, otro logro es, pusimos en ejercicio también la flexibilidad, nos obligamos a ser flexibles y a vencer las resistencias de salir al aire. La matrona no quería salir, no sé, porque le daba cosa y que no sé qué cuestión, pero claro, descubrimos que pauteándonos un poco, todo fluía y eso se salva, se puede vencer. Hay un refuerzo del vínculo con los vecinos y las vecinas. Las organizaciones barriales también de algún modo intentamos que se hagan presentes con sus actividades, sus formas, sus acciones, sus necesidades también. Y hay un refuerzo con la red completa del intersector. Claramente hay algo ahí importante. Y claro, y no es menor, porque todavía funcionamos con metas, hay un cumplimiento. Este año en particular quedamos con pequeñas brechas desde el que venían, como dije, desde el diagnóstico de SECOF, y por tanto nos ha permitido generar cápsulas y el mismo programa resolver temas que quedaban de algún modo pendientes. Logramos de algún modo parchar de manera práctica elementos que estaban ahí pendientes. Luego, dentro de las debilidades o dificultades, yo diría que se requiere incluir dentro del plan anual para establecerlo como un punto obligatorio de participación de los profesionales. No puede quedar al libre albedrío, así como una voluntariedad. Yo me contacto con un médico tanto, X, y justo el día anterior se me cae. No, eso tiene que ser de algún modo protocolizado y ordenado para que la directora, en este caso, lo oficie, lo mande por correo y se estructure y se quede generado el bloqueo respectivo, si no queda como muy a la voluntariedad de cada cual. Eso no puede ocurrir. Por otro lado, creemos que nos falta una difusión a nivel más regional. Hemos establecido en las últimas veces contacto a propósito del fenómeno de la pandemia, contacto con neurólogos del hospital de Copiapó, tuve contacto también con epidemiólogas de Santiago, porque mandé un correo y se generó un vínculo, digamos, y respondieron después de semana y media. Y por ahí apareció una epidemióloga dándonos cátedra de todo lo que tiene que ver con el virus y todo aquello. Por lo tanto, hemos ido abriéndonos y ampliándonos, pero creemos que nos falta todavía. Recordemos que aquí en Atacama no hay especialistas de ningún tipo, y en Copiapó pocos. Entonces, eso es un tema importante porque necesariamente el espacio da para abrirse un poco más. Por eso que menciono ahí que esto de la red interregional de profesionales falta. Tierra Amarilla, Diego Almagro, qué sé yo, no hemos tocado esas zonas y creo que por ahí nos falta tocar un poco esos sectores también incluso. Desde el punto de vista de los resultados, creo que hemos consolidado de algún modo la planificación de la agenda de los profesionales de SECOF. Está instalada,
no se discute, que es un tema importante, se me corre la diapo, ahí sí, y se generó una concienciación por parte de los profesionales de la salud, no sé por qué se me corre, ahí sí, ¿estamos? Sí, va y viene, ¿no? Bueno, voy a pasar rápido eso, y es un espacio reconocido por la propia comunidad, y hay una consolidación del programa radial, claramente. Luego de los aprendizajes obtenidos, diríamos que existen de algún modo otros canales de educación para nuestros usuarios, lo hemos entendido así, ha sido decantado en el equipo y logramos también sumar al CESFAM, por supuesto, en esta tarea, como que finalmente se irradió hasta que finalmente se generó conciencia también en otros profesionales que es un espacio valioso, es una manera de hacer salud también, distinta, nueva, por cierto, y claramente lo que hemos venido mencionando, lo de la red intersectorial, que potencia de algún modo las acciones hacia el usuario, y es necesaria la innovación en salud. Dejo plantado ahí el afiche, que es la radio también, ojo, que de algún modo por ahí algunos médicos me preguntaban, la radio tiene su página web y por tanto se escucha en todo el orbe, lo que no es menor. De comunitario pasamos a global, así como de un plumazo, lo que es fantástico, para mi gusto. Y tenemos la tarea porque hemos ganado un proyecto recientemente en donde nuestra tarea está dada por hacer el salto cualitativo desde este programa radial, humilde diría yo, a lo mejor incluso, saltar al formato multimedial, es decir, llevarlo a plataformas digitales con nuestros equipos, con nuestra cámara, con un pequeño equipo que agregamos a alguien más que conoce mucho de cosas de perillas y cosas de cámaras y enchufes y cables, y luego saltamos al formato multimedial a través de Facebook, plataformas virtuales y todo. Eso es un desafío mayor, pero la idea, el objetivo en mente es llegar a más gente. Simplemente eso a través de ese formato. O sea, trasladar el programa radial tal como está a un programa, a un formato multimedial. Eso, en términos generales. Octavio, agradecerte a ti y al equipo del CECOF esta presentación y felicitaciones también por ese proyecto ganado. Bueno, voy a dejar ahora a Belén para que presente entonces la experiencia de Angkor. Sí, con mucho gusto también, agradeciendo entonces también a Octavio su presentación y para dar también paso ahora a los colegas del CEFAM Piedra del Águila, digo también con mucho gusto porque también es de mi ciudad natal, así que también con mucho cariño los presento y con grandes amigos también desde allá. Así que los voy a dejar en compañía de Gastón Oyarzo y de Ricardo Hernández. Ricardo Hernández es encargado de salud mental del CEFAM Piedra del Águila y Gastón Oyarzo encargado de calidad. Así que sin más preámbulo entonces, Ricardo, Gastón, encantados de poder ahora escuchar su experiencia. Muchas gracias, Belén. Bueno, estimada coterránea, no tenía ese antecedente de que era acá de la ciudad, así que qué bueno, uno siente más confianza con ese tipo de información así extraoficial. Bueno, yo les voy a compartir la pantalla de la presentación. Un segundo, que esto igual siempre me pilla un poco. Aquí está. Voy a poner desde el principio. Bueno, voy a partir yo, primero que nada. Gastón ahí me va a apoyar desde tras bambalinas, digamos, como para el refuerzo de algunas ideas. Bueno, como bien dice Belén, mi nombre es Ricardo Hernández, yo soy de profesión trabajador social. Llevo bastante tiempo trabajando en atención primaria. Este año asumí el desafío, digamos, de ser el referente de salud mental. Y bastante conforme en realidad y contento. Me gusta el trabajo desde esta área, así que ha sido una buena experiencia. Y bueno, como todos saben, este tema de la salud mental la tuvimos que de alguna forma adaptar a este tiempo, ¿cierto? Relacionado al tema de la pandemia por el COVID-19.
Bueno, ¿cuáles fueron cuáles fueron las necesidades de estar en esta experiencia? ¿En qué contexto surge? Principalmente nos surge en definitiva por este contexto de cuarentena, de pandemia, de confinamiento, distanciamiento, ¿cierto? Que estamos aún viviendo hoy en día, donde nosotros principalmente como equipo de salud mental intentamos de alguna forma de pensar cómo podríamos llegar a la comunidad con esta estructura de sociedad que tenemos hoy en día relacionado al distanciamiento. Entonces, como equipo, en general del CESFAM, buscamos algunos medios que nos permitieran mantener el contacto con nuestro usuario y con la comunidad. Pensando en esta idea siempre del confinamiento, de que ya no podíamos estar comúnmente de cara a cara con el usuario. Entonces, de alguna forma teníamos que mantener el foco en el término de la promoción y la salud mental. Y en la prevención de las enfermedades relacionadas a la salud mental en este contexto de pandemia. ¿Qué enfoque o principios están basados en esta iniciativa? Bueno, como bien lo dijo el colega del norte, principalmente siempre va a ser el enfoque relacionado al modelo de atención integral de salud familiar y comunitario, como primer enfoque, ¿cierto?, que nos delimita como atención primaria. El enfoque preventivo desde el ámbito de la promoción y la prevención, y también importante, muy importante, el enfoque de derecho. Ya el enfoque de derecho pensado en los usuarios, ¿cierto?, que tienen que tener acceso a la información y el acceso tiene que ser de la mejor forma y de la forma más fácil para ellos. Bueno, ¿cómo surge esta experiencia? Surge con la necesidad de adecuar algunas prestaciones de salud en el contexto de pandemia, de salud mental y la salud en general. Se selecciona el canal de comunicación más accesible. Como equipo en general tuvimos bastantes dificultades como para definir qué medio de comunicación era el adecuado, el idóneo, para poder tener este contacto con la comunidad, con nuestro usuario en este contexto de pandemia. Y finalmente nosotros decidimos utilizar los perfiles de Facebook, grupos de WhatsApp, incluso también que tenemos a través de nuestros dirigentes del Consejo de Desarrollo Local que tienen nuestros CESFAM, como para poder mantener este contacto con la comunidad y con los representantes de las organizaciones sociales dentro del territorio. Surge la necesidad de empezar a realizar acciones de promoción, no alcanzo a leer acá que está, y de prevención, por lo que se da inicio a la utilización de Facebook Live. Nosotros creíamos que es muy importante mantener el contacto con nuestro usuario, y también es muy importante mantener las actividades de promoción y de prevención. Entonces, la idea surge principalmente con las herramientas o con los medios que tenemos actualmente, y masificadamente la mayoría de las personas utilizan el Facebook. Ha ido esto en aumento. Ya antes teníamos como esa brecha o dificultades pensando en que en algunos grupos de edad, principalmente los grupos de adultos mayores, había como una dificultad en términos de al acceso por el tema de que hay brechas respecto al tema de la alfabetización digital. Hoy en día nos hemos dado por sorpresa en realidad que muchos de nuestros usuarios, dirigentes, incluso siendo adultos mayores, se manejan muy bien en estas redes. Entonces, fue por eso que empezamos a realizar estos Facebook Live, ¿cierto? Como una forma, una estrategia de realizar promoción y prevención. Algunas de las cosas que en general tocamos en estos Facebook Live están aquí tipificados, como hablamos del bienestar socioemocional, la crianza, el duelo, la depresión, la alimentación saludable, ejercicio para los adultos mayores. Mi vida que trabajaba en esta área, de alguna forma se prestaba para definir. Como bien lo dijo el colega, pasa mucho de que nosotros, en definitiva, ninguno de nosotros tenía mucha experiencia en realizar estas actividades de forma masiva a estos Facebook Live. Pero de alguna forma nos fuimos adaptando y fuimos aprendiendo en definitiva, y creo que nos ha resultado bastante bien. ¿Cuáles han sido los facilitadores o los obstáculos que hemos presentado en esta actividad que hemos ido realizando? Bueno, el primer logro fue mantener el contacto con la comunidad. Yo creo que eso es lo principal, y resguardando el distanciamiento físico. También fue el aumento significativo de personas que se conectaban a través de estas redes sociales cuando nosotros hacíamos promoción de que tal día y a tal hora se iba a realizar un Facebook Live de cierta temática.
lo íbamos trabajando idealmente con una semana de anticipación, se hacía publicidad del hecho, y la gente nos fuimos como dándonos cuenta en general con el equipo que estaba a cargo de este proceso, que era sostenido el aumento de personas que se iban conectando. Como logro relevante de potenciar en el futuro, yo creo que es lograr establecer la teleasistencia como una estrategia más de comunicación y de evaluación clínica para los usuarios, para así evitar aglomeraciones de personas y respetar el distanciamiento físico. Este punto es importante porque de alguna forma viene un poco como a ponernos en jaque la visión que teníamos antes del proceso de pandemia, ¿cierto? De que de alguna forma el usuario demandara por atención, se acercara al CEFAN a solicitar ayuda. Entonces, de alguna forma, por decirlo algo positivo de este tema de la pandemia, es que también nos permitió abrirnos los ojos en general a todo el equipo, que nosotros tenemos que llegar a la comunidad, que no necesariamente el usuario tiene que llegar a golpear la puerta al CEFAN para demandar algo, sino que también nosotros como trabajadores de la salud también tenemos una brecha que ha sido histórica respecto al tema de la promoción. Siempre ha sido una piedra en el zapato, yo creo que en general para todos los servicios, el tema de que a veces como que se deja un poquito por de lado el tema de lo que es la promoción y la prevención, y nos enfocamos más a lo asistencial. Entonces, si lo miramos desde este punto de vista, la pandemia claramente nos ha ayudado un poco a abrir los ojos que nuestros mayores esfuerzos tienen que ver con el tema de la promoción y la prevención, porque así evitamos la enfermedad y en definitiva cuidamos a nuestro público objetivo. Las dificultades o debilidades que hemos tenido en relación a principalmente tiene que ver con el acceso. Si bien hoy en día el tema de la conectividad está muy masificado en la población, no es un elemento tan inaccesible, ¿cierto? Porque hay planes de internet, hay teléfono, hay conexión a internet para para los distintos ingresos que puede tener un grupo familiar. Siempre va a existir esa brecha, y a veces está relacionado también con las brechas relacionadas al tema de la alfabetización, que anteriormente lo mencioné. Entonces, de todas formas, y esto también cruzado con los recursos propios, o sea, eventualmente trabajamos con el internet que tenemos cada uno de los profesionales, el internet que nos dispone el servicio de salud, ¿cierto? Es lo que es nuestro CESFAM, que claramente a veces cuando queremos exponer, y acá las condiciones climáticas a veces nos juegan en contra en definitiva, porque cuando llueve mucho, en general acá en Angola, en el sur, en definitiva, se ve afectada la conexión de internet. Entonces a veces pasaba esas como cosas que queríamos con mucho cariño exponer algo, pero pasaba que teníamos estas dificultades por el tiempo climático, básicamente. Entonces ahí hay un tema a trabajar, y que en definitiva este proyecto, que también estamos muy contentos de haberlo adjudicado, viene un poco a tratar de reforzar esa debilidad en definitiva con respecto al tema de la conectividad. Bueno, los principales resultados. Bueno, primero que nada es mantener las actividades de promoción y de prevención. Se me pasó largo. En la comunidad. Yo creo que eso de alguna forma siempre va a ser un logro para nosotros. Se me mueve solo. Porque en definitiva pudimos mantener estas actividades bajo este contexto de pandemia. No sé por qué se cambia acá. También como resultado fue que pudimos mantener una mayor cercanía con la comunidad en contextos de pandemia, mayor resolución en cuanto a prestaciones clínicas que se pueden realizar bajo la modalidad de teleasistencia. También nosotros nos basamos un poco en respecto al tema, y incluso partimos conectándonos participamos de unos webinars del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Universidad de Chile, donde también ellos hablaban, cuando inició el tema de la pandemia, que de alguna forma las prestaciones en salud se tenían que adaptar a los nuevos medios, a las nuevas tecnologías de la comunicación. Entonces, se me perdió la página. De alguna forma también eso nos nutrió a nosotros como equipo en general, y de salud mental también, como para poder utilizar esta tecnología de lo que es las redes sociales. No, parece que iba acá. Se me perdió. Otro punto importante como resultado fue que el fortalecimiento del trabajo en la red intersectorial, con las miradas de establecer cuidados compartidos con los grupos etarios más vulnerables. Nosotros como centro de salud también tenemos una mesa infanto-juvenil que hace bastante tiempo se viene trabajando. Este año también de alguna forma tuvimos las dificultades relacionadas al tema de la mesa, porque antes nos juntábamos con el intersector en general en el mismo CESFAM. Y por todo este tema del inicio de la pandemia también tuvimos un poco pausada esta situación.
Ahora, hoy en día, también yo siento que de alguna forma, en términos de la resolución del caso a caso, nos hemos visto de alguna forma más afiatados con el intersector, y ya hablo en general del intersector, con la red Sename, hablo con el Poder Judicial, hablo con los establecimientos educacionales, como para poder resolver estas situaciones de vulneración, ¿cierto?, que tiene que ver con los niños, niñas y jóvenes y adolescentes de nuestra población. Y de alguna forma yo siento que ha sido positivo el hecho de que, si bien no nos podíamos reunir, nuestro trabajo, como en términos del trabajo en red, fue fortalecido. Pudimos trabajar con el caso a caso, pudimos de alguna forma hacer despejes de situaciones cotidianas, ¿cierto?, que en definitiva nos ayudaban, nos retroalimentaba tanto el establecimiento educacional con antecedentes. Nosotros, por una parte, también retroalimentábamos, ¿cierto?, desde el área de la salud. Entonces, de alguna forma, íbamos pudiendo resolver lo que iba sucediendo caso a caso. Dentro del aprendizaje obtenido, considerar que las prestaciones de salud deben ir a la par y en concordancia con las nuevas tecnologías de la comunicación. Yo creo que eso es primordial, y algo que de cierta forma yo siento que de alguna forma todo el servicio en general nos hemos estado adaptando a esta realidad. Desarrollar estrategias con la comunidad respecto a la necesidad de alfabetización digital de la comunidad para lograr el mayor acceso. Yo creo que ese también es un aprendizaje, y quizás es un punto que debemos, de alguna forma, todos los centros de salud, empezar a trabajar con la comunidad como para lograr esa alfabetización en general. O sea, idealmente todas las personas deberían poder tener el manejo básico de lo que es la comunicación digital, para de esta forma también sacarle un mayor provecho a lo que es el trabajo, digamos, a distancia. Y bueno, y también otro aprendizaje que he tenido es que la motivación de los profesionales de salud para desarrollar actividades fuera del normal campo de acción. Acá también pasa, como también lo dijo el colega del norte, ¿cierto? Acá también tuvimos que, como circo pobre, por decirlo de alguna forma, cada uno desde sus habilidades blandas, ¿cierto?, poder desarrollar estas estrategias de promoción y de prevención en cosas que normalmente a lo mejor no estábamos acostumbrados. El hecho de tener que mirar una pantalla y no estarte viendo la cara, ¿cierto? Pero tú sabes que detrás de esa pantalla hay gente que te está escuchando. Hay que desarrollar esa estrategia, pues de alguna forma es cierto que la hemos podido ir desarrollando, el equipo se ha fortalecido de alguna forma también con esta estrategia de comunicación. Y bueno, y finalmente acá, como evidencia, acá tenemos algunas print de pantalla, ¿cierto?, de lo que tiene que ver un poco con respecto a nuestra publicidad, nuestras promociones, ¿cierto?, respecto a nuestro Facebook Live, y tenemos nuestras print de pantalla también como evidencia respecto a la participación de los usuarios, que si se fijan, hay chats activos donde personas van haciendo consultas, van haciéndose partícipes de lo que se está hablando, en definitiva. Por lo tanto, ha sido una estrategia bien buena, ha sido bien provechoso. Tenemos cosas que mejorar claramente, y que yo siento que este proyecto, esta adjudicación de proyecto también, de alguna forma vamos a aprovecharlo para resolver, ¿cierto? Y de alguna forma tener acceso a otros canales, quizás como bien lo dijo también el colega del norte, ¿cierto? Como no solamente basarnos en lo que es la red social, sino que también abrirnos, por ejemplo, a posibilidades de otros medios de comunicación. Entonces, de todas maneras, esto es algo que se está haciendo, es algo que está pensado, y que de cierta forma el equipo en general del CESFAM Tierra del Águila, hay un equipo técnico que se ha abocado en desarrollar estrategias de comunicación masivas como para que de alguna forma esto se mantenga en el tiempo. Eso, no sé si el colega Gastón querrá agregar algo más. Yo sé que nos extendimos, eran más de 10 minutos, pero eso es básicamente la presentación de nosotros. Muchas gracias, Ricardo. No, también hay que aprovechar si Gastón también quisiera también hacer ahí acotaciones al cierre, que también ahí por ahí está conectado. Sí. Solo destacar que en el caso de nuestra iniciativa es un equipo interdisciplinario, o sea, en el equipo que ha preparado los Facebook Live o que están preparando la estrategia comunicacional, hay odontólogos, kinesiólogos, asistente social, psicólogo, odontólogo, ¿no es cierto? Y se está aprovechando también las capacidades del equipo. En el caso, por ejemplo, de Germán, que es el kinesiólogo, él tiene un programa en una radio local, ¿ya? Entonces aprovechamos también las habilidades de nuestros funcionarios, que son capaces de ir plasmar en las iniciativas
de salud sus propias capacidades. Eso ha sido súper relevante y un facilitador para poder generar esta estrategia de acercamiento por las vías, por los canales virtuales con la población. ¿Ya? Eso. Perfecto. Agradecemos un montón esta presentación y al igual también la de Octavio, sobre todo también de conocer ambas experiencias. Y ahora vamos a abrir el espacio también para algunas consultas. Recordarles también, ya hemos recibido algunas a través del chat, pero que está ahí atento el equipo de Hospital Digital, que es nuestro gran equipo de soporte técnico que nos brinda este espacio para poder recoger también sus inquietudes y preguntas también que quieran realizar a nuestros tremendos expositores el día de hoy para poder conocer un poquito más de esta experiencia. Mira, tenemos una pregunta acá que ya llegó y para ambas presentaciones la consulta es si visualizan poder extender también esta iniciativa post contexto de pandemia. Y también qué sugerencias o recomendaciones harían a otros equipos que quisieran tomar entonces esta iniciativa como modelo y poder replicarla, ¿no? Así que ahí Gastón, Ricardo, también Octavio, ahí está ahí el micrófono para ustedes. Quería intentar responder esas dudas. Primero, recalcar algo que mencionó el compañero, pero que tiene que ver con esto de la red, Internet. Deduzco por el relato de él que en su territorio no hay problemas de conexión. Aquí en Caldera sí las hay, muchísimo, muchísimo. Entonces, todo el mundo tiene planes, todo el mundo tiene internet, pero aquí es muy mala la señal. La mía, y ha llegado hace poco, es satelital, digamos, pero ha llegado recientemente. No está resuelto ese tema, es un tema de la comuna y es complejo. Por tanto, aún así tenemos que salvar esa valla que no es nuestra, que no la podemos resolver nosotros, pero una luz importante dice relación con las cantidades, ¿ah? Porque medir la audiencia de una radio, por ejemplo, en nuestro caso, no está nada de fácil. A veces uno se va topando después, con posterioridad, con un usuario que le dice que lo escuché por aquí, sí, escuché a tal persona por acá y me hizo sentido esto o lo otro. Y son los feedbacks que vamos teniendo de algún modo, pero no existe un rating así como muy claro. No, hay algunas páginas por ahí, pero son más ligadas a la zona central. Y por otro lado, la red virtual, Facebook, como decía el compañero, te va dando un feedback más inmediato de cuántas personas están o pasaron por la visualización del video o se conectaron o hicieron preguntas. Entonces, por ahí comparando, y me acuerdo que hice una intervención con un grupo de OPD y habían un poco más de 1000 y tantas reproducciones del video. Y yo pregunté, bueno, ¿y eso es mucho o poco? Está bien, para hacer poco rato de subido la información a la web, está bastante bien. Eso es una medida. Eso es importante tener a la mano, como tener claro cuáles son las medidas y cómo lo podemos ir evaluando esto. Eso por una parte, yo creo, y si es mantenible o no en el tiempo, por supuesto que sí. O sea, yo creo que debe ser incorporado con o sin pandemia como un recurso importante, al menos desde el formato comunitario en el que nosotros estamos parados, que sí o sí tiene que de algún modo mantenerse. O sea, como dicen algunos autores, incluso algunos que no son de la índole de la salud, como Jürgen Klarik, por ejemplo, un youtuber del área empresarial y de las neurociencias incluso, los que de esta pandemia salgan fortalecidos y hayan aprendido algo, son los que van a ganar, van a llevar la delantera. Me gustaría estar en ese lugar, me gustaría con el equipo estar en ese lugar, llevar la delantera en ese punto, digamos, estar un poco más allá. Creo que eso nos va a permitir estar ahí. Y claro, es necesario, absolutamente necesario. ¿Y qué consejo le daríamos al resto? Atrévanse nomás, solamente atreverse y claramente que se puede, digamos. La principal es tener la habilidad de atreverse al romper la barrera y el miedo al micrófono y la pantalla. Es solo eso, una salvedad nomás pequeña.
Gracias, Octavio. Ricardo. Sí. Bueno, en realidad es muy parecido a lo que dice Octavio en general. ¿Qué le podría proponer yo al resto de gente que a lo mejor quiera ver alguna opción de poder hacer estas actividades por algún medio o plataforma? Primero voy a atender a lo que me comentó Octavio. Claro, nosotros en definitiva en Angol, en la provincia, digámoslo de alguna forma, ahí tenemos acceso a Internet en general. No es tan malo, tampoco es excelente. Y claro, pues a nosotros nos afectan las situaciones climáticas. En el invierno nos afecta la lluvia, porque aquí llueve y la señal en general se empobrece. En el verano, los incendios forestales también nos dejan la escoba porque en definitiva se queman las antenas y ahí también tenemos masivas caídas de acceso a Internet. Pero sabes que lo bueno del tema, por ejemplo, del Facebook Live, el trabajar con Fanspage, pues nosotros tenemos Fanspage, por ejemplo, de salud mental, tenemos Fanspage de espacios amigables para los jóvenes, que también fue adaptado a esta realidad de hoy, ¿cierto? Como para que los jóvenes también pudieran hacer consultas. Sabes que la posibilidad de estas redes, que en definitiva el material queda, la presentación va a quedar ahí. Las consultas también van a poder ser atendidas de forma interna. Entonces, en general es una buena herramienta. Pero claro, siempre van a haber estas brechas relacionadas al tema de la conectividad que nos va a afectar. Pero el hecho de que el material pueda quedar resguardado en esto, lo que esta plataforma nos permite también de alguna forma perpetuarlo en el tiempo, por decirlo de alguna forma. Así que en general yo creo que debería ser que todos los equipos deberíamos intentar de alguna forma buscar los medios de comunicación donde nosotros podamos acceder a los usuarios, ¿cierto? A poder responder sus inquietudes, sus dudas. Y la idea hoy en día yo creo que es facilitar el acceso. ¿Ya? La idea es un poco romper nuestro esquema que teníamos antes de la pandemia, ¿cierto? Donde teníamos un tren asistencial, un tren bala, ¿cierto? Que teníamos que los usuarios los días lunes se abrían la agenda de médicos y llegaban todos los usuarios apelotonados al CESFAN a pedir la hora al médico porque aunque se tomara la estrategia que fuera, le decíamos al usuario, sabe que vamos a tener una semana de agendas de médico. La gente llegaba el día lunes igual. Entonces, en definitiva, este tren en los tiempos anteriores nos costaba a nosotros en general, los equipos de salud, de alguna forma de ganarle a este tren, de decir, chuta, tenemos tanto tema asistencial que no podemos abocar, no tenemos tiempo para el tema de promoción y de prevención, porque claramente si nosotros hacemos promoción, si hacemos prevención, vamos a disminuir la demanda asistencial, de alguna forma. Pero pasa, yo creo que eso es compartido en general por todos los servicios. Entonces, de alguna forma, esto viene un poco a contribuir a mejorar esa dificultad. Y respecto a la otra pregunta, que no me acuerdo cuál era la segunda pregunta, Belén, no sé si tú Recomendaciones, consejos para los que ahí quieran, ¿cierto?, tomar esta iniciativa y replicarla. Bueno, los consejos son, yo creo que lo mismo que hizo Octavio, o sea, en general hay que atreverse. Hay gente en el equipo en general de salud que tiene muchas habilidades en términos comunicacionales, o gente que ni siquiera las sabe que las tiene, pero se paran al frente y ahí se dan cuenta que en definitiva no cuesta tanto, que hay el hecho de la comunicación no sea directo, cara a cara, también hay algunas garantías, pues las garantías es que de alguna forma las personas pueden hacer preguntas o dejar hacer coordinaciones internas, donde a lo mejor en la atención directa no lo va a hacer por distintas cosas. Entonces, eso es, yo creo que hay que atreverse, yo creo que hay que hacer un estudio en general local, principalmente con el acceso a las comunicaciones, que es lo que la comunidad en general utiliza más como medio de comunicación. Si estamos hablando del sector rural, probablemente sea la radio, ¿cierto? Como bien lo hizo Octavio. En este caso nosotros no es que seamos una metrópolis, ¿cierto? Pero de alguna forma el hecho de que las redes sociales, los planes telefónicos tengan esto de redes sociales ilimitadas, ¿cierto? De alguna forma nos hizo pensar a nosotros que esta era la forma de que podíamos llegar a nuestros usuarios. Pero en definitiva yo creo que la forma es tratar de buscar la mejor estrategia de poder lograr la comunicación con nuestros usuarios. Así que hay que atreverse más. Ok, Ricardo, muchas gracias. Yo quiero como agregar a esta pregunta que tiene que ver con la sustentabilidad de esta experiencia, recogiendo también lo que dice Octavio respecto de si la pensamos mantener. Si en eso
¿cómo piensan, si lo han pensado, digamos, involucrar a la comunidad para que de alguna manera ellos se apropien de esta experiencia? Si lo están haciendo, cómo lo están haciendo, como pensando un poco en la capacidad instalada que queda en la comunidad, y porque además nos ocurre muchas veces que los profesionales se van y cuando ellos se van y que son motivados se pierde la experiencia. Entonces, en esos términos, si hemos pensado como lo hemos pensado, dejar esta capacidad, esta experiencia para la comunidad. Yo diría también que desde el nivel central, así como un sueño, es que quedara ahí en la comunidad y que nosotros como equipo de salud solo lo vemos. Entonces, ¿cómo se visualizan? ¿Cómo? Vania, mira, se te escucha un poco entrecortado. Yo lo que logro escuchar es que tú nos preguntas cómo nosotros, si tenemos alguna estrategia, en definitiva, como para perpetuar esto en el tiempo y de alguna forma que nuestra población objetivo sean no solamente usuarios, sino que sean partícipes de esta iniciativa, como agentes activos, ¿cierto? Así es. Sí, de hecho nosotros dentro de la estrategia con mi colega, que es Nur, ¿cierto? Asistente social encargada de lo que es participación del CESFAM, nosotros estamos de alguna forma ideando un plan para que nuestros dirigentes de nuestro territorio hagan postulaciones, por ejemplo, a través de lo que son los fondos de inversión. Ya, por ejemplo, esto de lo que es inversión de juntas de vecinos, Gastón, no sé cómo se llama el nombre específico, se me fue ahora. Hay muchos Fondebe, FNDR, Fondebe, ahí está, SUBDR, el Fondebe. donde Exacto, ya que son fondos de concursables para las agrupaciones. Eso es lo que nosotros planteamos, en definitiva que nuestros usuarios, nuestros dirigentes de las juntas de vecinos, de organizaciones territoriales, funcionales, en definitiva, vean como esto como un beneficio, lo vean como un capital donde ellos mismos se pueden hacer propio este hecho de que a lo mejor quizás en un futuro la teleasistencia o la telemedicina no necesariamente tiene, tiene que ser a través de estas redes, o sea, de estas formas. Y, por ejemplo, esa sería una garantía el hecho de, por ejemplo, trabajar con la comunidad y que la comunidad haga inversión, ¿cierto? Respecto al acceso de una buena señal de internet, ¿cierto? De a lo mejor adaptar hacer la compra de un equipo computacional, la compra de una tablet, ¿cierto? Donde a lo mejor podríamos hacer algunas prestaciones de salud en su territorio y así evitar que el usuario asista al CESFAM, ¿ya? Y claramente la prestación va a estar adecuada, ¿cierto? A lo que se pueda dar, por la prestación técnica, digamos, de alguna forma, si es que se puede dar de forma de teleasistencia. Y es algo que también estamos proyectándolo, es algo que lo está, de hecho yo sé, y tengo seguridad que mi colega ha estado trabajándolo con los dirigentes y que es algo que ellos también visualizan y lo ven necesario. yo quisiera volver un poquito atrás, que es también cuánta la validación que se nos va a dar de la nivel servicio, nivel central, digamos, porque probablemente vamos a tener que adecuar también nuestras formas de registrar y eso, registrar las prestaciones virtuales que se van a otorgar, ¿ya? Por ahí hay algo que hay que ir avanzando. Respecto a lo que decía en la última pregunta, que es cómo quedan instaladas las capacidades en las comunidades, la era digital es tan abierta, es tan colaborativa, que la verdad es que yo tengo mucha fe de que de alguna forma la comunidad se va a ir incorporando paulatinamente en la medida que vaya tomando la herramienta como propia, ¿ya? Yo creo que por ahí va el camino. Súper. ¿Octavio? Sí, respecto del futuro, el empoderamiento de la comunidad y todo aquello, wow, yo diría que tengo más dudas que certeza, no lo tengo tan claro en ese sentido, no, creo que estamos parados en el hacer, y lo cual no quita que
que lo veamos necesario hoy día y lo veamos necesario más adelante. Ya venía, como lo dije, el tema de la participación en Chile viene menguado hace mucho rato, la gente le cuesta salir, le cuesta participar, le cuesta vincularse a otros, hay un deterioro de eso desde antes. Desconozco cómo se va a ir desatando ese nudo social. Es una temática que yo diría que es para los sociólogos, digamos, cómo se va a ir resolviendo esa dinámica social. Espero que para bien, digamos, creo que tiene harto que ver con eso, en alguna medida. Claro, y en lo micro, en lo que respecta a nosotros, abrir el espacio a los dirigentes, a los actores sociales, que hay algunos grupos, Te Falta Calle, MDU, juntas de vecinos, distintas organizaciones más pequeñas, ya que no solo de la red intersector, sino que organizaciones más chicas, que hay una agrupación también de diversidad de género que está muy activa, y recientemente ganaron un proyecto juvenil de esa línea, y que también son parte, digamos, y son convocados cada cierto rato junto con nosotros. Yo creo que, por ejemplo, generar espacios, bloques específicos en donde ellos tengan un resguardo de un espacio de voz, por ejemplo, podría ser una idea. Y volviendo atrás en la cinta, a lo que decía Ricardo, en esto de que van a estar ahí, decía él, van a estar ahí resguardados en la web, como para poder verlo y revisarlos una y otra vez. Un detalle, ¿eh? Porque para nosotros es relevante descargar ese archivo y ocuparlo en otro minuto como una constante, porque hay 2 televisores en SECOF que cuando vuelvan las cosas en algún minuto, ojalá, van a ser transmitidos por ahí constantemente, casi como telón de fondo de una educación constante en las salas de espera. Eso lo vamos a ocupar, es un insumo que se está almacenando, que ya lo tenemos ahí. Entonces, también puede ser ocupado de esa manera, como en esos lugares, en esos espacios. Eso. Muchas gracias, Octavio. Quisiéramos también preguntarle a ambos cómo están eligiendo los temas para presentar en la radio, ¿cierto? Si estos temas son elegidos por comunidad, y así como los involucran. Bueno, desde nosotros como Centro de Salud Piedra del Águila, hemos adoptado las 2 estrategias. Por una parte, hemos hecho encuestas a través de nuestra fanpage, de alguna forma, para que los usuarios propongan alguna temática en particular. Pero en ese tipo de cosas no hay mucha participación. Ya, en cierta forma, la gente se mete más a un tema cuando está en su Facebook mirando, ¿cierto? Y hay una transmisión en vivo y se queda. Ya es como más la tendencia. Y como nosotros elegimos temáticas tiene que ver un poco con lo que vemos día a día en términos de salud mental. O sea, en general este periodo de confinamiento, de distanciamiento, cuarentena y todo lo que es pandemia, COVID, hemos tenido un aumento significativo de temas de trastornos de ansiedad, aumento significativo de lo que son cuadros depresivos, el tema de duelos relacionados también cuando hay fallecimientos dentro del grupo familiar, ¿cierto? Relacionados a veces incluso también con el tema del COVID. Entonces, en general, vamos dirigiendo en temáticas que estamos viendo día a día en lo asistencial. El tema de la prevención del suicidio, que también, como lo dijo Octavio, nosotros acá también hemos tenido casos emergentes donde también hemos estado corriendo, ¿cierto?, de alguna forma para evitar situaciones que terminen en resultados catastróficos. Entonces, de alguna forma, también tiene que ver un poco con esa mirada, desde lo que vamos viendo día a día, cuando nos reunimos acá en lo que es el equipo de salud mental, donde vamos revisando casos y en definitiva vamos viendo que los casos son similares unos tras otros. Es donde también de alguna forma el equipo y las psicólogas, que también aprovecho si es que llegan a ver este video, de darle un saludo grande, donde también ellas han hecho un esfuerzo, un trabajo, pero gigantesco, porque en definitiva ellas han sido las que partieron con este tema de los Facebook Live, son las que se manejan por distintas índoles, por experiencias previas incluso. Entonces, de alguna forma sí hemos ido sacando a la luz y planteando temáticas en nuestras presentaciones. Hemos utilizado esa estrategia en definitiva.
Buenísimo, gracias. Y sí, los temas que mostrabas ahí en la lámina, súper interesantes, por eso también la pregunta, Ricardo. Muchas gracias. Octavio, ¿tú qué nos puedes contar al respecto de cómo se eligen los temas, si se involucra la comunidad y cómo se hace eso? Sí, mira, yo, a ver, voy a pecar acá de quizás mostrar un poco una debilidad quizás que no puse en la lámina, a lo mejor. Nos cuesta planificar, no es algo que esté como al dedillo y tengamos planificado ya enero del 2021, no, es complejo, siempre falta tiempo, es un tema que siempre hay que intentar resolver. Ahora, la temática desde marzo hasta ahora claramente ha sido comandada por COVID y las variables de salud mental, especialmente en mi caso, yo siempre intento poner ese tema a la mesa porque es relevante, digamos, y porque manejo mejor. Entonces ya hemos entrevistado a 2 psiquiatras, una neuróloga, en fin, y además porque tanto SECOF como CESFAM están mediados, digamos, nosotros estamos trabajando en formatos distintos, en formatos de turno 14 por 14, con media jornada, gran parte de los equipos están desplazados hacia la toma de muestras, en fin, la tarea en general varió. Y entonces, entender el fenómeno del COVID desde distintos lugares, de distintas perspectivas, ha sido también una tarea hasta ahora que al menos todos los programas nos dedicamos un poco, al menos un poco, a actualizarnos en eso. Eh, sirven las notas de prensa hasta los últimos avances en temas de vacunas, ciencia, lo que sea, lo vamos agarrando y tratamos de contextualizarlo con algún profesional que nos vaya tocando, digamos. Por ahí han pasado, bueno, todos los profesionales de SECOF, somos 9 como equipo en total, y luego también los profesionales de CESFAM, que en la totalidad formamos más de 100 personas como equipo completo. Entonces, en general han pasado casi todos de una u otra manera. Los que están haciendo seguimiento, trazabilidad, todos han pasado de algún modo describiendo qué es lo que se está haciendo, cómo se está trabajando, y generando consejería, generando apoyo, generando educación eh, al hueso, al hueso. Sí, y si no les sale la educación porque no tienen el expertise de educar y generar la conciencia, se los pedimos que sean así, porque muchas veces son profesionales como de otras regiones incluso, que nos ha tocado, que no están parados en la prevención y en la promoción, pero se los pedimos que hagan el ejercicio de generar ese diálogo desde ahí, porque es nuestro foco y es nuestro lugar. Eh, Creo que eso. Pero claro, yo siempre digo que improvisamos como en el jazz, muchas veces, ¿no? Y eso, no sé si en la tele o en otros lados ocurre, pero al menos nosotros sí. Solemos improvisar como en el jazz, sí. También está como un elemento. Y eso habla de la flexibilidad nuestra, yo creo que es un recurso también. Perfecto. Yo también ahí, dentro de ambos lo rescataron en sus presentaciones de esto, como de este escenario, ¿cierto? Novedoso dentro del actuar normal, voy a decir, ¿cierto? Como profesionales y técnicos de la salud mental, y que ustedes ahí también lo señalaban, ¿cierto? Salir como de este campo normal, ¿cierto? De acción, un poco del espacio seguro también, que muchas veces no significa el centro de salud, ¿cierto? Y abrirse también a esta nueva experiencia, la radio en caso de Octavio, y también las redes sociales, desde, ¿cierto? En el caso de Ricardo, que también ustedes pudiesen identificar, más allá de que, ¿cierto? De que algunos puedan tener ya experiencia previa casualmente, ¿cierto? Como un plus dentro del background, pero ¿cuáles son estos elementos también que ustedes han identificado que dan riqueza al momento de interactuar también a través de estos medios, ya sea radio o redes sociales, ¿cierto? Y que faciliten también esta interacción con las personas, y que pudiésemos también entre todos promover, ¿cierto? Dentro de este nuevo escenario que tenemos actualmente. Octavio. Yo creo que, sí, yo creo que claramente, en nuestro caso por lo menos, el humor. El humor es un tema súper relevante porque vivimos una tragedia, digamos, griega, literalmente, y es complejo, muy complejo para la gente. Entonces,
nos pasa que con nuestro interlocutor ahí, con Nelson, que yo hablaba que era con quien locuteamos al aire en conjunto, no todo el rato, yo soy el que entrevisto, pero él, entre tema y tema, vamos interactuando. Y alivianamos un poco la carga, porque yo he ido entendiendo el fenómeno de la radio como un fenómeno que es rápido de cambiar, digamos, o sea, tan rápido y tan como en las redes sociales. Si no te interesó un tema, pasaste con el dedito y se acabó el tema. Igual en el dial, digamos, si te aburrió el tema, cambiaste de radio y se acabó. Entonces, esa lógica de inmediatez es necesario considerarla y eso se aliviana mucho en el audio con un poquito de flexibilidad, con un poquito de humor, con un poquito de liviandez, de detalles, así como que alivianan un poco la carga. Y a uno también le ayuda como a relajarse en el micrófono y a que todo fluya de manera más armoniosa y espontánea. La espontaneidad, la flexibilidad, el humor, son yo creo que tips importantes que hay que dejarlo fluir de algún modo. Si no, se torna una lata realmente hacer radio y escucharla, peor todavía, una lata, así, esa rigidez, o pelar a las enfermeras, no se puede hacer eso. No, no, pues las enfermeras son famosas por ser muy cuadradas, ¿no? Eh, son famosas, claro, pero, por ejemplo, he entrevistado a algunas y ellas prefieren un cuestionario, ¿te fijáis? Como, bueno, ya, yo acepto que ese cuestionario tenga que estar, no, a mí no me acomoda, pero bien, digamos, uno se adapta a ese formato y fluye. Y dentro de ese cuestionario hay flexibilidad y fluye. Y sale todo perfecto igual. Desde nuestra mirada y lo que hemos de alguna forma identificado, nosotros, por ejemplo, en estos Facebook Live nos hemos dado cuenta incluso que usuarios han compartido experiencias de situaciones personales, familiares, donde de alguna forma nosotros creemos que estos espacios de alguna forma también contribuyen a la empatía, contribuye a que el usuario no se sienta solo por lo que padece, y al ver que hay muchas personas que están a lo mejor sintiendo lo mismo en la exposición, ¿cierto? O que están compartiendo la misma, o que han vivido experiencias similares, también contribuye a que las personas de alguna forma se sientan en compañía con alguien que a lo mejor está viviendo lo mismo o que lo vivió. Y a nosotros personalmente nos ha pasado como temas bien así como cliché, donde hemos visto que usuarios se dan como de alguna forma tips, se dan consejos para sobrellevar situaciones particulares, han recomendado terapias complementarias que de alguna forma claramente nosotros, mientras no entorpezca lo que es lo clínico, ¿cierto? Nosotros claramente favorecemos el hecho de que las terapias complementarias sean parte también del proceso, ¿cierto? Porque las personas también tienen que estar abiertas a otro tipo de terapias que si ellos sienten que les hace bien, ¿por qué no lo van a seguir haciendo? Entonces, yo creo que eso principalmente contribuye de alguna forma el hecho de que la gente pueda estar viendo una temática, se está presenciando una temática, y donde también a través de los comentarios se va dando esa comunicación que a lo mejor en un box no se va a dar, porque normalmente la gente está sentada en la sala de espera, no se va a comunicar porque cada uno está pegado con su teléfono, agachado y esperando a que lo llamen, ¿cierto? En este caso están todos como presenciales, están todos viendo y están viendo los comentarios, porque esa es también otra de las gracias que tiene el Facebook Live, que los comentarios te van saliendo inmediatamente. Entonces yo creo que eso también contribuye un poco a que la gente de alguna forma se contenga desde el punto de vista de la empatía. Así que desde esa área yo creo que también ha sido un beneficio. Muchas gracias, Ricardo. Y ya nos vamos acercando a las últimas preguntas. Ahí, Vania, también, ¿cierto? Un poco del rol de la agente comunitario también comentábamos, si también ahí pudieses tú compartir esa consulta para nuestros panelistas del día de hoy. ¿Vania? Sí, no, como Octavio había mencionado que trabajaba en la radio con un agente comunitario, preguntarle más específicamente por el rol de este agente ahí, si es solo el pimponear, disculpándome la expresión, ahí en la locución, o tiene algún otro rol que más te conectó a lo mejor con la comunidad, no sé. Sí, mira, a ver, el agente comunitario, en rigor, lo voy a poner como un concepto amplio. Hay tantos agentes comunitarios en la comuna como líderes sociales que son, digamos.
y la forma y la figura del agente comunitario en salud es más o menos reciente. Por tanto, Nelson Urquiza, aun cuando no tenga el rol hoy día, no se le está cancelando, pagando, no es un funcionario, agente comunitario de salud, lo fue el 2019 y el 2018. Dejó de serlo, pero él sigue siendo un líder social y sigue siendo un agente comunitario muy activo. Y seguimos trabajando con él en ese formato radial. Nosotros tenemos en SECOF otra agente comunitaria, esta vez una mujer, con la cual también a veces interactuamos y ella tiene otras labores hoy día dentro del SECOF, diversas, distintas. Y claro, y también efectuamos el llamado telefónico a esta agente comunitario nuestra, Laura González es el nombre de ella, y la llamamos para que dé cuenta del funcionamiento de SECOF, para que comente alguna particularidad específica del contexto barrial, local, qué sé yo. Sí, eso lo hacemos. Entonces, en definitiva, contamos de algún modo, desde mi punto de vista, con dos agentes comunitarios, que es un lujo, por donde uno lo mire, es un lujo. De todas maneras, y creo que la presencia de Nelson, te damos la palabra, Ricardo, súper relevante, porque más allá de que haya sido funcionario, que haya oficiado como tal, que hoy día sea un líder, digamos, de la comunidad y que esté ahí prestando apoyo, yo siento que es lo más valorable y es un poco a lo que apuntaba mi pregunta sobre la sustentabilidad también de la experiencia, dejarla instalada en la comunidad. Entonces, si está Nelson ahí, o sea, gaviota, gaviota Sí, para Caldera. sí. Ricardo, dale. Sí, yo en realidad me está soplando acá Germán, que es kinesiólogo de nuestro CEFA, en realidad que había un tema que él quiere que yo que lo mencione, así que un saludo a Germán, igual gracias por la soplada que me pegaste. Respecto al tema de, por ejemplo, nosotros, aparte de este tema de los Facebook Live, tenemos un proyecto que también surgió del CEFAN con distintos profesionales y tiene que ver con un matinal. Estamos tratando de implementar un matinal dentro del CEFAN con cápsulas grabadas, ¿ya? Un poco nosotros igual somos un poco no tan arriesgados como Octavio, que él se va así al live, ¿cierto?, en la radio. Nosotros queremos de alguna forma implementar este matinal con cápsulas grabadas y también un poco con lo que me dice Germán en definitiva, desde no nuestro rol como profesionales, sino que un poco de par a par con el usuario, ya tener un lenguaje que sea accesible para el usuario, que sea comprensivo, ¿cierto?, para que de alguna forma se logre el objetivo, que el objetivo es que el usuario aprenda, comprenda, ¿cierto?, se cuide su salud. Y respecto al tema de la radio, también Germán es kinesiólogo de nuestro CEFAN y él tiene muchas habilidades comunicacionales, ¿ya? Normalmente él para todas las actividades de aniversario, él es el encargado, o sea, él es el locutor, el que dirige todo, así que también un abrazo a Germán ahí. Y él está también en el CEFAN encargado de un espacio de radio, no sé actualmente qué día es, pero acá hay una radio en la comuna donde también Germán apoya, ¿cierto? Y invita a distintos profesionales también, donde alguna radio nos da la posibilidad de poder también conversar con gente que a lo mejor no tenemos los espacios en las redes sociales por este tema de las brechas de la alfabetización digital. Entonces, ahí también Germán me estaba diciendo, dilo, porque igual es importante, así que lo acabo de mencionar como para que también lo sepan ustedes, que también hay una estrategia de matinal y tenemos un espacio también en la radio que también estamos trabajando día a día. Y debo decir, Buenísimo. disculpa Belén, y debo decir que fue por la que se adjudicaron el proyecto. Así que... Buenísimo, sin duda. Reiterar los agradecimientos para ambas experiencias. Bueno, también sabemos que son ejemplos de muchas otras que hemos ido también conociendo a través también del trabajo que se ha ido realizando en estos meses, que han sido complejos, han sido duros, pero que por otra parte también han posibilitado que emerjan estas innovaciones, ¿cierto? Que podamos también acercarnos de formas diferentes y de pronto incluso a veces más pertinentes para la actualidad respecto a nuestra comunidad, ¿cierto? Y poder entonces también darle voz y una participación activa dentro de nuestras acciones con un foco, como ustedes muy bien describían, puesto también en lo promocional y preventivo, que lamentablemente a veces también queda relegado, ¿cierto? Y que también es parte central de nuestra acción como agentes de salud.
¿no? De la salud. Entonces, desde ahí, reiterar los agradecimientos, también agradecerles a los que se conectaron al día de hoy y también recordarles que todas estas presentaciones quedan alojadas en el canal de YouTube de Hospital Digital. Así que ahí prontamente van a poder ver esta presentación, así como también las anteriores y también las otras teleconferencias que hemos ido realizando con el genial apoyo que tenemos del equipo de Hospital Digital. Y recordarles también que dentro de este ciclo de teleconferencias tenemos 2 teleconferencias más planificadas. Aquí estoy buscando nuestra imagen para poder contarles entonces de cuáles se tratan. Ahí me imagino que ya lo están viendo. Tenemos el próximo jueves 22 de octubre la teleconferencia sobre participación comunitaria y enfoque intercultural, sumamente interesante también. Y por último, el jueves 29 de octubre, sobre protección de la salud mental y redes comunitarias. Así que les extendemos la participación también, les pedimos apoyo con la difusión de esta iniciativa que, como les contábamos, lo estamos realizando en colaboración con Hospital Digital desde la Comisión de Fortalecimiento Comunitario y con esta intención también de visibilizar estas excelentes prácticas, innovaciones que se están desplegando de los diferentes territorios a nivel del país. Así que, Vania, ahí te dejo también para que puedas también despedirte. Sí, despedirlos y agradecerles infinitamente por la presentación, por la disposición, agradecerles también a los equipos que están detrás de ustedes, haciendo que esto sea posible. Y esperamos así de todo corazón que sean experiencias que obviamente se mantengan en el tiempo, más allá de ustedes. Sí, así que muchas gracias. Sí, ahí dejar las últimas palabras también a Octavio, Ricardo y Gastón también para despedir la sesión de hoy. Chicos, ahí el micrófono es de ustedes. Bueno, las gracias infinitas también, por supuesto, a ustedes dos, a Hospital Digital, por esta oportunidad, por salir al mundo a través de ustedes, desde esta cosita pequeña llamada Caldera y esta cosa más pequeña llamada SECOF, donde tenemos un corazón gigante como equipo. La palabra mágica para nosotros ha sido desde el 2018 en adelante empoderamiento. Empoderarnos, empoderarnos, empoderarnos cada vez más, postular a proyectos, vencer nuestros miedos y eso de algún modo nos ha permitido montar esto, generar un seminario de suicidio, de prevención de suicidio para más de 170 personas, único aquí en la región de Atacama. Pensar en palabras mayores dentro de poco, pensar en una sala multiuso prontamente también, que estamos postulando, mirar más allá. Eso, de algún modo, la palabra empoderamiento, ponernos ese disfraz, nos ha permitido creer en que estas cosas son posibles. Gracias. Bueno, por mi parte, igual, muchas gracias por el espacio, gracias por la adjudicación del proyecto también, hay harta energía puesta en esto, hay harta estrategia que se puede desarrollar, que podemos ampliarla en general para todos los tipos de prestaciones, y todo tiene que ver en realidad con este tema, con este tema de que ha sido la piedra del zapato en general para todos nosotros. Atención primaria, a veces la promoción y la prevención nos cuesta, no porque no queramos, pero tiene que ver un poco con este tema de lo asistencial, que nos absorbe mucho. Entonces, después no vamos a tener excusas, o sea, si vamos a tener todo este proyecto andando, en definitiva, tiene que ser una práctica del día a día, es algo que tenemos que fortalecer. Así que para nosotros en general y para todo el equipo de salud, en este caso del Piedra del Águila, no van a haber excusas para trabajar lo que es promoción y prevención. Así que de alguna forma también es amarrando un poquito más fuerte la corbata de alguna forma. Así que muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Octavio, también por contarnos tu experiencia, ¿cierto?, en el norte. Y bueno, de alguna forma también vamos a incorporar ciertas cosas que ustedes están haciendo, ¿cierto?, que igual la idea es tomar todo lo bueno que se practica en distintos lados. Insisto, nosotros no es una idea, no podemos decir que esta idea surgió de nosotros, que ya quedan muy pocas cosas por inventar, ¿cierto? Ya todas las cosas están casi inventadas. Pero esa es la idea, pues la idea es ir recogiendo las buenas prácticas de cada equipo, ¿cierto?, como para poder construir
cosas que sean en beneficio de nuestro usuario y en definitiva es prestar un buen servicio. Esa es yo creo que es la mejor recomendación. Para el resto que a lo mejor todavía está con la idea en la mente, yo creo que simplemente es aterrizarla, hay que darle nomás. Muchas gracias. Perfecto. Reiteramos entonces los agradecimientos, las felicitaciones también. Como ahí fueron escuchando, además son dos proyectos también que se han adjudicado para seguir también fortaleciendo estas iniciativas dirigidas también y realizadas también con la comunidad, así que hay dobles felicitaciones. Y reiterar y dejarlos invitados entonces al próximo jueves, misma hora, mismo canal, para conocer entonces de nuevas experiencias y también a poder difundir estos recursos que están disponibles entonces con el tremendo soporte técnico de Hospital Digital. Así que también hay un gran abrazo a toda la Comisión de Fortalecimiento Comunitario del Ministerio de Salud y también a todos los que hoy día nos han acompañado durante esta teleconferencia. Así que muy buena semana para todos y nos estamos viendo muy pronto. Adiós.